Entonces, sobre la base de esto, sí es necesario que en esta sesión vayamos analizando estos puntos que les digo, analizar esta situación de los principios dentro de los métodos que establece la Corte Constitucional Colombiana, como un primer acercamiento a estos elementos del derecho constitucional comparado, y que de una u otra manera nos van a servir para ir un poco afianzando este mejor conocimiento en relación a lo que plantea este módulo, a lo que plantea esta asignatura sobre todo, y con ello también eh, un mejor bagaje del conocimiento en esta materia. Permítanme compartir la pantalla para un poco ir estableciendo o ir determinando este, esta presentación que vamos a realizarla. He partido de un hecho primigenio, si cabe el término, justamente en relación a lo que es los métodos y principios de las sentencias y resoluciones de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Por qué parto por esto? Parto sobre todo con los aspectos en los cuales basa los métodos de interpretación la Corte Constitucional Colombiana. Y mire, parte de algo muy importante que es los principios de derecho natural como criterio de interpretación del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, tanto en su contenido como en su alcance. Vamos a ver más adelante que el derecho natural, como lo, perdón, cómo lo han planteado, y es súper interesante esta situación de cómo se lo ha determinado en este aspecto. El otro es el juez sometido al imperio de la ley. Esta actividad judicial súper amplia que tenemos, que tiene que ver con la aplicación de la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad como criterios auxiliares. Miren que lo pone en un aspecto de subsidiariedad o de auxiliariedad a estos criterios en relación a los principios generales del derecho, a la jurisprudencia mismo o a la doctrina. Obviamente la Constitución entendemos en su contenido amplio cómo se la aplica, la vamos a desarrollar más adelante, y el alcance de la ley. Vamos a este primer principio del derecho natural. Entendámoslo primero cómo lo han planteado, como el conjunto de normas y principios que emanan directamente de la naturaleza misma del ser humano y que son principios universales e inmutables. Estamos claros que en este sentido, perdón, hay una situación que tiene que ver con por qué estos principios del derecho natural. Para la Corte Constitucional Colombiana, estos principios o el derecho natural como tal emana de los derechos propios del ser humano. Esos derechos, esa naturaleza propia, como la vida, como la libertad, son principios que para todos, creo, ya están desarrollados como en nuestra legislación o en nuestro ordenamiento jurídico como derechos fundamentales. Para ellos son parte del derecho natural y este conjunto de normas. Ahora, ¿cómo lo plantean ellos? ¿Desde dónde nace? Nace a partir del derecho natural, propio o intrínseco del ser humano, y se interpretan dentro de las normas del derecho positivo. ¿Por qué? Porque la Constitución colombiana al día de hoy todavía establece ese Estado de Derecho, establece ese positivismo o la determinación de las normas dentro del ordenamiento jurídico y estas adecuadas a los derechos. Nuestro caso obviamente es mucho más amplio, pero vamos a darnos cuenta que pese a que ellos aplican la norma, ese derecho positivista o esas normas de derecho positivo, que son las que adjetivamente están determinadas en los códigos, en las leyes, en los reglamentos, etcétera. Todos estos tienen un nacimiento, tienen una determinación de dónde y para qué sirven. Miren que dice que el derecho natural, en este caso,
no procede de ningún legislador. Entendemos que esas normas propias del derecho, las normas naturales, se vuelven jurídicas y no necesariamente deben confundirse con los principios morales o religiosos. Son cuestiones totalmente diferentes, pero tienen su propio ordenamiento jurídico que no necesariamente tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, es inherente al ser humano. Cuestiones como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que antes eran conocidos, esa equidad, la igualdad, que tienen que ver con hechos generales, no necesariamente son parte de la voluntad humana, perdón, ni tampoco con esa reglamentación positiva, o sea, no están determinados, no están positivados, ni es necesario que la ley, el reglamento, la ordenanza, etcétera, de normas según esa jerarquía, las determinen. Pero este es un primer elemento, un primer principio que es totalmente aplicado por la Corte Constitucional Colombiana, que nace de esos derechos fundamentales. Nosotros los conocemos o los desarrollamos como los derechos fundamentales. Ellos simplemente hablan como los derechos naturales, el derecho natural, que no es lo mismo que derechos de la naturaleza, ojo, dos cuestiones muy diferentes que tenemos que un poco separarlas o analizarlas en ese contexto. Perdón. Ahora, vamos a estos principios generales del derecho. Miren que sobre la base de esto también la Corte Constitucional Colombiana analiza y establece para la determinación o para este análisis de sentencias o para los fallos que aplican dentro de esto. Entonces, ¿qué hablan ellos respecto de estos principios generales del derecho? Como límites a la aplicación de estos principios, que en buena medida son los que están reconocidos en los diferentes ordenamientos jurídicos. O sea, los ordenamientos también tienen que ver en relación a cómo y para qué los aplican. En algunos casos, obviamente, se habla de la ley o se habla de la costumbre, pero no siempre los principios se aplican en esta forma. Siempre que los principios no entren en pugna o no entren en choque con las normas, cada uno, para la Corte Constitucional Colombiana, las leyes se desarrollan y las leyes se cumplen. Solo en esta pugna, cuando se ha diferenciado, o sea, demasiadamente fuerte esa colisión normativa, es cuando se aplican los derechos, como una fuente auxiliar, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, esta cuestión también, de una u otra manera, tiene que estar debidamente establecida para poderla hacer. Ahora, se relacionan con la función que cumplen los principios y, en esa medida, su relevancia podrá depender, por ejemplo, de la existencia o no de una laguna de orden normativo. Y aquí les quería poner un pequeño ejemplo en relación a este punto de los, perdón, me pasé en relación eh, a los derechos naturales. ¿Por qué? Porque obviamente el derecho a la vida, por ejemplo, eh, tiene una derivación, miren, el derecho a medicarse para conservarla, por ejemplo. Y la Corte Constitucional Colombiana lo establece como un derecho natural, un derecho originario. En cambio, la legítima defensa es una manifestación ya diferente que procede de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el conservar la paz es un elemento dado entre los hombres y lo injusto es el ataque a la vida ajena. Esos derechos los establece como naturales, obviamente, pero provenientes de una voluntad humana. El primero no podría establecerse como un hecho para tener o para que la vida humana se pueda sobrellevar o se pueda llevar de buena forma, y el segundo ya depende mucho de la voluntad. El primero no necesariamente va a depender de la voluntad. El segundo sí depende de la voluntad y dependiendo también de ese supuesto, de la forma en que se pueda establecer ese ataque, para que uno ejerza o no la legítima defensa. Entonces, ese se me pasó, era un aspecto que también en este ámbito quería topar. Ahora bien, en relación a los principios generales del derecho, en la Constitución de Colombia, esto los establece o le confiere al legislador y a las autoridades judiciales un margen muy corto para que la interpreten y la definan en el contenido de la expresión, de cómo y para qué sirve o en qué sentido los aplico, los acepto a esos principios generales del derecho, cuándo me van a ser útiles
para el legislador, ¿en qué momento los puedo aplicar? Y para las autoridades judiciales de igual forma. Pero obviamente, cada uno en el aspecto. Legislador, constructor de norma. Autoridades judiciales, ejecutor de la norma, o en este caso, quien determina el hecho de las... Por favor, el que esté con el micrófono, por favor, poner en silencio, está un micrófono aperturado. Ahora, aquí vamos a otro hecho. Los principios generales del derecho se encuentran subordinados a la ley, lo que les decía en primera instancia, y solo constituyen un criterio auxiliar de la actividad judicial, solo y cuando obviamente, en este caso, se establezca una colisión muy fuerte en relación a las normas, es cuando lo ponen sobre, lo aplican o lo ponen en relevancia al principio. Y obviamente en la Corte Constitucional Colombiana y en la Constitución colombiana sobre todo, lo toma en razón de lo que determina el artículo 230, que en relación a invocar un principio general del derecho con el objeto de derrotar o desplazar una norma jurídica vigente y que se encuentre comprendida por el concepto de ley. Miren, como les decía, siempre va a tener esa situación. El concepto, o perdón, el principio como tal, para ser aplicado, tiene que establecer, tiene que ser mucho más amplio de lo que determina una sola situación, una sola circunstancia de la norma que tiene que ser aplicada. Las normas no se dejan de inaplicar, como en el Ecuador, en relación a cuando exista una acción, una situación de inconstitucionalidad que obviamente tiene que ser debidamente resuelta o que tiene que ser eh, analizada por el máximo órgano de control e interpretación constitucional, sino que también tiene que establecerse, en este caso, en los principios generales del derecho, pero que no están establecidos como un imperativo. La Corte, insisto, la Corte Constitucional Colombiana establece una fuerte carga en aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque se establecen que las normas, en un sentido lógico, las normas siempre están acordes a la Constitución y obviamente los choques de estos choques o esa colisión de la norma o la laguna de la norma, el vacío que existe en la norma, podría ahí ser de una u otra manera eh, tapado o cubierto por los principios generales del derecho. Y obviamente, en relación a esto, el artículo 230 de la Constitución de Colombia establece que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Como vemos, estas cuestiones que están dadas en cuanto a la Constitución colombiana, obviamente lo hacen en relación a este artículo, pero lo que hemos venido desarrollándolo tiene que ver con esta situación, con esta circunstancia tremendamente clara y objetiva en relación al imperio de la ley. La auxiliaridad, que en este caso se plantea en la actividad judicial, obviamente en la eh, aplicación de una norma o en las consultas de normas que, por ejemplo, nuestra Corte Constitucional lo ha establecido en relación al control abstracto o al control concreto conforme el 425 y 428 de nuestra Constitución. Miren, como no es así en Colombia. En Colombia tienen otra situación, tienen otra forma del ejercicio, siempre partiendo del imperio de la ley. No se puede hacer esa interpretación extensiva de la ley, no se puede hacer esa ponderación de los derechos, partiendo, como en nuestro caso, en relación a la categoría del juez garantista de derechos, sino en este caso el juez aplicador de la norma. Vamos a estas partes que un poco se establecen en relación a la fundamentalidad de los derechos, pero sobre todo en la aplicación de los principios, partiendo de la ponderación. Básicamente, o en lo tradicional de la jurisprudencia constitucional, el método de la ponderación como método de interpretación constitucional busca solucionar justamente esas colisiones entre los derechos y los principios fundamentales. Una colisión que a veces siempre está dada que en relación a los derechos, obviamente teniendo mayor jerarquía y siendo de aplicación directa, a veces solo cuando no pueden ser aplicables o cuando no existe
determinación clara en la Constitución o en las normas. La Constitución determina, por ejemplo, un catálogo de derechos y en caso de que esos no estén claros o no estén plenamente definidos, aplicamos los principios fundamentales. Ahora bien, en relación a la Corte Constitucional Colombiana, esta metodología debe ser utilizada justamente por el juez constitucional para resolver casos relacionados con la faceta prestacional de los derechos fundamentales. Un ejemplo, los derechos de igualdad, de libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. Obviamente, para estos casos, la ponderación ofrece un criterio metodológico racional que permite analizar la relación entre las libertades fundamentales y sus posibles limitaciones. En esa ponderación o esa puesta en balanza de los derechos y las libertades fundamentales es lo que obviamente puede pesar o sopesar el uno del otro. Y obviamente también aquí analizando las limitaciones, porque es el otro punto que también se lo toma en cuenta. ¿Por qué y para qué casos se aplican los derechos y en qué casos estos derechos también pueden ser limitados? Entendemos que todos los derechos ofrecen o determinan límites y esos límites también tienen que ser de una u otra manera ponderados o establecidos. Respecto al principio de interpretación conforme a la Constitución, ¿qué establece este principio en relación a lo que estamos analizando o a las formas de interpretación de la Corte Constitucional colombiana? Obviamente, este le impone al juez constitucional el imperativo de indagar varias formas o varias interpretaciones posibles respecto a la disposición legal antes de expulsarla del ordenamiento jurídico. Pues, obviamente, por encontrar que una de ellas contraviene lo que pueda disponerse la Constitución. Miren, en el caso de la Corte Constitucional Colombiana, le busca todos los caminos posibles para seguirlo dejando aplicable a la norma legal, a la disposición legal que está dada en cualquiera de las leyes que sea necesaria su aplicación o que esté en materia de interpretación. Pero, sobre todo, se busca que éstas sigan subsistiendo. Muy independientemente de lo que pueda suceder, obviamente sí permite esa subsistencia. Si de las distintas alternativas, al menos una se aviene a los mandatos de la Carta o de la Constitución, el juez debe conservarla y proceder a destacar solo aquella que no cumple tal requisito. Vuelvo a lo mismo, insisto, el juez constitucional para inaplicar la norma, para establecer una consulta respecto de la norma como tal, o de esos criterios de interpretación o los métodos de interpretación, tiene que irse primero al hecho de buscar todos los caminos o todas las alternativas en los cuales se pueda determinar que esta norma es eh, inconstitucional, que ataca o atenta contra los derechos para ser aplicada. Y obviamente solo proceder a su descarte o a su determinación de inconstitucionalidad o inaplicabilidad cuando no cumple los requisitos que pueda estar determinada ahí. Y obviamente estamos hablando de establecer un test de racionalidad o un test respecto de ponderación de varios de los requisitos, no solo de uno, sino de todos los que pueda comprender esa norma. Solo procede la declaración de exequibilidad de una norma legal cuando, obviamente, alejarla del ordenamiento jurídico, cuando ésta resulte imposible encontrar una interpretación y obviamente que permita una adecuación al mandato constitucional. Todas las normas deben ser debidamente analizadas o debidamente interpretadas para establecer su adecuación al mandato constitucional. Solo los casos extremos que ya no permitan su adecuación determinarán o permitirán en este caso que se pueda llevar o extrapolarla, digámoslo así, de la norma en la cual estaba. Otro principio que es de los principios rectores que maneja la Corte Constitucional más allá del ámbito de la Constitución, estos son los que en mayor medida se desarrollan dentro de la jurisprudencia constitucional colombiana,
que en mayor medida buscan, o son los que, los principios rectores, digámoslo así, dentro no solo del ordenamiento jurídico colombiano, sino también dentro de los que más se aplican en los fallos. Entonces, ¿qué plantea el principio de unidad constitucional? Básicamente, la concreción a las aspiraciones de unidad y coherencia del derecho. Miren, aquí le ponen dos cuestiones, la unidad por un lado y la coherencia por otro, en relación a el nivel de las normas o la proyección que tienen el nivel, eh, al nivel de normas constitucionales. ¿Por qué lo plantea así? Porque obviamente esa armonía que se busca entre la norma respecto de la Constitución o las normas constitucionales es lo que establece el orden unitario o esa, eh, y vuelvo a repetir, esa armonía entre lo que es, en este caso, la Constitución como una norma de carácter política y la interpretación en relación al efecto integrador. Busca que estas normas siempre sean integradoras en relación a lo que buscan mandar, prohibir o permitir según lo que se determine, y obviamente una suerte de soluciones respecto, miren, de la unidad, dice, del país, respecto del refuerzo de ese ordenamiento jurídico más que todo. Este principio de unidad constitucional, que nosotros lo conocemos como el principio de unidad jurisdiccional también, que también lo manejamos, que es un poco más amplio en relación a los derechos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento constitucional, tiene que ver o está asociado a la armonización de la necesidad de que las normas sean concordantes unas con otras, que no choquen, que no haya esa colisión, esa antinomia que puede existir entre las normas y el equilibrio entre ellas, cuáles se aplican no en beneficio de otras o en perjuicio de otras, sino que todas se vayan en esa misma línea de aplicación. Y obviamente no existe esa tensión entre las normas y estas puedan llevar a que de una u otra manera exista esa tensión normativa o esa situación de colisión normativa que siempre se puede establecer respecto una de la otra. Este test de razonabilidad, que también es otro de los métodos o mecanismos que aplica la Corte Constitucional, tiene que ver con varios aspectos. Obviamente, en el caso de la razonabilidad, la plantea o la incorpora en los grados de intensidad. Vamos a ver más adelante cómo en el desarrollo ya de los casos materia de interpretación, los casos materia de resolución, cómo los plantea y cómo las decisiones tienen que ver con estas circunstancias que las ponen o las determinan, tomando en cuenta estos grados de intensidad, como les digo, que son una parte o nacen desde la teoría norteamericana y la europea, que también la tratan un poco de mixturar en relación a la proporcionalidad. Nosotros aquí teníamos un test que establecía dentro de la proporcionalidad y la razonabilidad, pero que al día de hoy es más amplia respecto de los mecanismos de interpretación, en este caso de estructuración también de las sentencias. Pero en este caso, ¿qué buscan? En sí es el test de razonabilidad respecto de los fallos de la Corte Constitucional, busca un complemento o busca que su aplicación sea clara y que las razones sean fundamentadas. Las decisiones en las cuales o las razones en las cuales basa la decisión tengan un fundamento no solo de orden lógico, sino también entendible y razonable. Ahora, en relación al test de razonabilidad respecto de las teorías norteamericanas, eh, buscan o determinan varias cuestiones, ¿no? En relación a los niveles de intensidad que lo plantea y que los ponía en un primer momento, respecto de cuándo y en qué forma son atacados los derechos o son vulnerados los derechos. Todos conocemos que lo que conocemos en nuestro país como la acción de protección en el ordenamiento jurídico colombiano se lo establece como la acción de tutela. Estas acciones de tutela, obviamente,
cuando llegan respecto de los fallos que establece la Corte Constitucional Colombiana, los determinan de otra manera y los plantean en relación a los niveles de intensidad que puedan darse respecto de la afectación del derecho. Y obviamente, en el caso en concreto que se puede analizar, esa intensidad leve, intermedia o estricta o fuerte también que la establecen en relación a el daño o la afectación al derecho, es lo que establece este juicio, ese caso o esa decisión constitucional aplicable al caso. No todos los casos se manejan de la misma manera, pero sí es necesario, es como poner un estándar respecto de la afectación y en relación a eso establecer también cómo se trata de resarcir ese derecho vulnerado, que en relación a lo nuestro lo manejamos como esos mecanismos de reparación integral. El otro aspecto que también lo maneja de forma clara la Corte Constitucional Colombiana tiene que ver con el precedente constitucional. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de del desarrollo jurisprudencial dado por la Corte Constitucional Colombiana, como les digo, desde el año 1991, eh, varios de estos fallos han servido, han ido inclusive en consonancia con la Corte Interamericana, y resulta que la Corte Interamericana se alinea mucho a los fallos de la Corte Constitucional Colombiana, tanto así que si nos pudiésemos hacer un balance respecto de cuántas sentencias los estados, o en este caso el Estado colombiano, ha tenido que establecer en relación a los fallos de la Corte Constitucional Colombiana, son menos los métodos reparativos o métodos los casos en los que ha sido sancionado el Estado colombiano. Claro, en relación, por ejemplo, al Ecuador, en relación al Perú, pese a que, como todos conocemos, Colombia tuvo una guerra civil de más de 50 años que llevó a muchas cuestiones y que también esto ha sido conocido y es conocido en algunos casos para la Corte Constitucional Colombiana. Entonces, en este ámbito, los precedentes, el precedente constitucional eh, tiene que ver con los número de decisiones constitucionales, pero obviamente les dan valor al hecho de la interpretación en estos casos que sean controversiales o que puedan después establecer hasta cuestiones símiles. Los jueces para resolver los casos deben tener en cuenta las decisiones emitidas por los diferentes órganos, pero obviamente sobre la base de ello para identificar qué parte de las sentencias constituyen precedente en la forma de decisiones judiciales. Es decir, cuál es el límite de los efectos vinculantes de una sentencia, desde cuándo la aplica o desde cuándo la misma Corte establece su inaplicabilidad, porque hay que entender que eso sí, casi en la misma línea que ahora se maneja nuestra Corte Constitucional Colombiana, nuestra Corte Ecuatoriana, perdón, estos aspectos en relación a los efectos vinculantes de la sentencia respecto a los precedentes constitucionales obligatorios que están dados en la Constitución, tienen que ver el efecto y su temporalidad respecto de la aplicación. López Medina, por ejemplo, en este caso, siempre determina que un precedente ya adoptado tiene un peso jurídico específico. ¿Por qué? Porque ya cuenta con un argumento, que aunque pueda establecer un hecho decisivo solo en un punto o en un caso interpares, para decidir en el mismo sentido y con los mismos argumentos el nuevo caso análogo que se le presenta al juez. O sea, los casos en analogía siempre van a determinar que pueda aplicárselos, de que pueda tomárselos en cuenta, independientemente, obviamente, de que las pretensiones o que los antecedentes del caso puedan tener una situación diferente, pero sí tienen un peso jurídico para el argumento. Es un peso jurídico argumentativo lo que establece la Corte Constitucional de Colombia, que es la que se puede dar en estos casos. Perdón. En relación al ámbito de la proporcionalidad, que también hay que tomarlo en cuenta, tiene tres conceptos o tres
variaciones que hay que establecerla también en este caso. La adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de estos medios para el logro del fin, esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin o que se sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados, y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, o sea, determinar que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique otros principios constitucionalmente más importantes. O sea, aquí seguimos en esa determinación proporcional en relación a qué principio es más fuerte o qué derecho también puede de una u otra manera subsumir a otro. A manera de conclusiones de esta parte que la hemos analizado, en materia de los mecanismos o los métodos de interpretación que tiene la Corte Constitucional colombiana, es necesario establecer que la aplicación del derecho en nuestro ordenamiento jurídico está sujeta, o sea, en el ordenamiento jurídico colombiano me refiero, está sujeta a la norma suprema, sin lugar a duda, a la Constitución en un primer momento, y este es el límite. Y ninguna de las interpretaciones va a estar en contrario, puede ser contrario a los preceptos ya constitucionales. Pero adicionalmente se debe comprender que este texto constitucional no solamente tiene normas fácilmente identificables, ¿no? Como en todas, o las reglas también que son parte de ello, sino que está compuesto de normas que reconocen valores, principios y derechos fundamentales. Pongamos una norma que está dentro de recogida, la protección del derecho a la vida está dada en el código, en la Constitución, pero la transgresión a este derecho fundamental, derecho a la vida, está penada o sancionada por un código penal, en el caso también colombiano, y que obviamente en esta forma de protección, dadas ya un catálogo de delitos o la determinación de las penas, no es que se pueda realizar o se pueda determinar de forma directa una interpretación a cómo el juzgador lo quiera determinar. Y obviamente este ejercicio de interpretación es lo que a veces, esta colisión entre normas, principios y derechos, es lo que a veces la forma de interpretación a partir de lo que la estructura o la estructuración del caso o la determinación del caso, cómo lo estructura respecto de su decisión el juzgador. Y esta es una situación que sí es compleja al momento de estructurarla, como digo, pero que en el caso de la Corte Constitucional colombiana sí la ha analizado de gran forma. Y obviamente aquí es lo que a veces en estas formas de interpretación o estas pugnas o choques entre valores, principios, reglas o los derechos fundamentales es que eh, sí se determina o se busca un análisis más amplio y un desarrollo también argumentativo más amplio de los fallos. Miren que la Constitución de Colombia es una constitución ya de 1991, de más de 30 años, 40 años ya, y no se escucha, no se habla respecto de eh, del uso o tal vez de la inaplicabilidad de los preceptos constitucionales o que el texto ya sea de una otra manera un poco desactualizado. Todo lo contrario, bajo las normas o bajo ese paraguas que establece los derechos fundamentales o la interpretación en el sentido de las normas o de los preceptos constitucionales, más bien que están dados en la Constitución de Colombia, esta, estos ejercicios o esta forma de interpretación la está dando o está dada por la Corte Constitucional eh, como máximo órgano de interpretación constitucional y que es la que de una u otra manera protege y la encargada de eh, establecer ese estándar amplio de la supremacía de la Constitución, pero también de la protección de los derechos. Y obviamente precisamente es este órgano quien nos puede establecer o se puede determinar a través de un sinnúmero de sentencias la evolución respecto a la interpretación constitucional. La interpretación
a sentido de la Corte o al criterio muy amplio y demasiadamente exquisito, digámoslo así, en materia de aplicación de los derechos y sobre todo la determinación de fallos paradigmáticos o fallos demasiadamente importantes que ha planteado la Corte Constitucional Colombiana, han establecido que los derechos, no necesariamente la Constitución tenga que establecer todo ese catálogo de derechos, como en el caso nuestro, que obviamente la tiene porque es más amplio, porque ya aplica estos derechos de cuarta generación, porque tienen una mayor significancia ya en el ordenamiento, como que la facilidad para su aplicación o para su tutela es mucho más fácil por el hecho de estar ya positivadas en la Constitución, pero en el caso de la Corte Constitucional Colombiana, sin duda alguna, no ha hecho falta que se reforme la Constitución o que se haga una nueva Constitución para establecer o determinar la protección de los derechos. La tutela de los derechos, esta acción de tutela que la desarrolla la Corte Constitucional Colombiana es demasiadamente exquisita, es demasiadamente amplia, es demasiadamente fundada y argumentada además. Entonces, eso implica que obviamente tengamos eh, inclusive, esa buena costumbre de siempre revisar o siempre analizar los fallos que establece los jueces de la Corte Constitucional Colombiana para aplicarlos. Y como les digo nuevamente, si ustedes en algún momento revisan respecto a las actividades, alguna de las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, pueden darse cuenta que la estructura de la sentencia como tal o de la resolución como tal tiene casi hoy en día la toma en muy buena forma la Corte Constitucional Ecuatoriana, que es una situación desde mi punto de vista muy importante, súper importante, respecto de hacerla entendible, de hacerla más comprensible a la sentencia, pero sin dejar de lado también esos aspectos tecnicistas dentro de la doctrina, dentro de la jurisprudencia y dentro de ese control o de esa aplicación respecto de los fallos o de las eh, normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, eh, de los diferentes tratados que pueden aplicarse en ese sentido. Entonces, eso es una situación que a mi criterio es muy, muy importante. Vamos con este caso que les decía que se plantea dentro de uno de los casos que he podido revisar en relación a las sentencias que han sido dictadas por la Corte Constitucional Colombiana, que es una acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto. Si lo plantean allá, sentencia T-027/18, año 2018, pero que tiene que ver con la tutela para la protección de derechos colectivos. Ya vamos a ver más adelante por qué lo plantean. Y lo hacen en relación a dos cuestiones, sobre todo muy claras y objetivas. Miren que no hace falta el argumento tan amplio o determinar varios derechos para que la Corte Constitucional Colombiana lo establezca como una sentencia eh, demasiadamente desarrollada respecto de los puntos que están de las pretensiones o de los puntos de análisis de esos problemas jurídicos que se puedan sobrellevar o que devienen más bien de los casos de la acción de tutela. En este caso, una persona con discapacidad plantea esta acción de tutela y establece la situación, o más bien la tutela, en dos derechos. Primero, el derecho a la educación superior de las personas en situación de discapacidad y el otro caso, la situación de la discapacidad respecto al derecho a la protección de la persona con discapacidad. Educación y discapacidad es básicamente lo que se plantea aquí. Ahora, también hay una situación que la planteaban como contraparte o como en contradicción a lo que planteaba la accionante, digámoslo así, eh,
¿En contra de quién lo planteaba? Lo planteaba en contra de del sistema de educación superior en Colombia, pero de una universidad puntualmente. Entonces, la universidad le decía que para estos casos, las universidades en América Latina casi en una misma, eh, en una misma mecanismo, en un mismo modelo, se habla de ese modelo autonómico universitario y que la autonomía universitaria está fundamentada o está determinada dentro de la Constitución. Entonces, el juez, en este caso el juez ponente del, del caso que revisamos, Carlos Bernal Pulido, establece la ponderación de los derechos fundamentales. Y obviamente esta ponderación, el análisis de la razonabilidad y la proporcionalidad respecto de la pretensión que planteaba la titular del derecho. Tómese en cuenta que en este caso la tutela es para la protección de derechos colectivos. Lo plantea una persona, pero lo hace en nombre de un colectivo. En este caso, en relación a las personas con discapacidad. Esta persona tenía discapacidad auditiva y obviamente esa discapacidad auditiva establecía que el acceso a la universidad no lo podía realizar respecto del lenguaje de señas, respecto de los mecanismos que ella necesitaba para poder eh, acceder a la educación respecto de la carrera a la que pretendía o la que estaba cursando o la que pretendía cursar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional Colombiana? Establece o analiza primero el derecho a la educación superior en personas en situación de discapacidad. Y sobre la base de ello, en cada uno de estos derechos, le dispone acciones afirmativas o acciones correctivas que tienen que ver con la forma o con qué y para qué se puede remediar ese derecho que pudo haber sido y que de hecho fue vulnerado. Entonces, por ejemplo, en respecto del derecho a la educación superior, le dice y le ordena a la universidad en garantizar que existan intérpretes que presten sus servicios al accionante y se familiaricen. O sea, no solo es el hecho de que existan intérpretes que puedan justificar el hecho de que le van, a través del lenguaje de señas que necesita, le van a permitir comunicarse, sino que le dicen también que los contenidos y el vocabulario sea familiar, sea familiarizado y que lo hagan en todas las áreas del conocimiento que le corresponda interpretar respecto de lo que estudia o respecto de la carrera o de los contenidos que estén dentro de la malla curricular que tenga la persona. La otra situación que plantea respecto de la educación superior o la otra disposición que le da la Corte, la otra orden, perdón, no es disposición, son órdenes que le dan, no le disponen, sino que le ordenan. Que la universidad, en este caso la universidad del departamento de Tunja, implemente un ajuste razonable a la estructura curricular de las materias selectivas de idiomas, a efectos de garantizar la adaptabilidad del mismo a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad auditiva. Como les digo, miren, son concretos, son amplios los mecanismos, pero son concretos respecto de lo que le plantean. No necesitan establecer cuestiones demasiado amplias, hasta la redacción es muy objetiva y no les da ni siquiera esa pequeño resquicio que puede existir para que quieran hacer una diferencia o un diferente tipo de interpretación. Y la otra que le establece es que implemente la universidad un programa o plataforma de educación virtual que utilice los recursos didácticos y pedagógicos apropiados. Miren, utilizas términos claros, específicos en este caso, eh, para determinar, dice, que garantice la inclusión educativa de personas en situación de discapacidad auditiva y su acceso a los contenidos académicos. Utiliza verbos rectores específicos para determinar lo que se tiene que hacer. No les da esa, eh,
posibilidad a que puedan hacer una interpretación extensiva. Aquí viene un punto que lo tomé de la sentencia en sí. ¿Cuál es la situación que les había dicho en un inicio, que es en contexto, en resumen, la acción que se plantea? Luz Mari Quintero interpuso una acción de tutela contra la Universidad Pedagógica XXX porque a su consideración o a su juicio, esta entidad vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad, que está en el artículo 13 de la Constitución de Colombia, a la educación, artículo 68, y las políticas institucionales de educación inclusiva para ella no eran idóneas. Ella tenía el derecho a la educación, sí, lo tenía, pero su derecho era limitado, claro, porque pese a decirle por esta situación de las acciones afirmativas y toda la cuestión, podía ingresar, pero el sistema no le garantizaba que exista la educación o la formación eh, de pregrado que necesitaba. Entonces, lo que ella busca, lo que le planteaba la universidad es la educación inclusiva. Y obviamente esta educación inclusiva no es a la forma que la universidad quiera plantearlo, sino a la necesidad de sus estudiantes. Y en este caso lo hacía a un colectivo de personas con discapacidad, pero con discapacidad auditiva. Podía haber otra situación en relación al ajuste de la malla a personas con discapacidad visual. También lo podrían poner. Y en este caso, la Corte Constitucional, cuando existen estos fallos, ya no le permite o no le dice, no, es que porque yo le dije o porque yo ordené para la discapacidad visual, perdón, para discapacidad auditiva, tendrá que hacerse otro proceso, tendrá que otra vez otra reclamación para hacerlo por la discapacidad. No, no, es en uno solo proceso que tienen que adecuar. Entonces, en este ámbito, lo que planteaba el análisis de razonabilidad de esta pretensión, que podría establecerse como particular, ¿no? En relación al hecho de lo que ella pedía. Pero como lo hace en un sentido de un grupo de atención prioritaria, de un grupo vulnerable más bien, que lo establecen esos grupos vulnerables o esas clases, esos quintiles que establece la Corte, la Constitución, si están determinados también. Entonces, lo que la accionada, en este caso la entidad accionada, tenía que hacer es obviamente no solo proveer de intérpretes, sino que obviamente existe el nivel de satisfacción. Y aquí viene ese punto anterior que lo veíamos en estos principios, cuando habla de la razonabilidad. El nivel de satisfacción también se establece y se analiza y se dispone dentro del proceso, se argumenta dentro de la sentencia de cómo puede efectivamente alcanzarse el máximo nivel de satisfacción respecto del derecho que pudo haber sido vulnerado. Y obviamente en este caso el nivel y modo de satisfacción de los derechos del accionante corresponden a que la entidad accionada ofrezca el lenguaje de señas como materia electiva de idiomas. O sea, le pone un extra ya. No le dice solo póngalo en la malla porque garantice el hecho de que la persona pueda ser eh, eh, educada o que pueda formarse con intérpretes, sino que les dice, dejen que las personas que no tienen esta discapacidad puedan también establecerla como una materia electiva de idiomas. Y obviamente la solicitud, en este caso, de la tutela, tiene que ver con la dificultad a la hora de aprender, miren, y concretamente de pronunciar las lenguas extranjeras. Otro punto más, cómo una persona con discapacidad auditiva puede acceder a otro idioma en lenguaje de señas. Y ese es uno de los puntos que eh, la sentencia analiza y que la sentencia toma en cuenta para, como vamos a ver finalmente, la decisión que le plantea. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es, como decía, con sede en Tunja, en el departamento de Tunja, ¿qué es lo que le dice y le ordena ya? Estas son las disposiciones específicas o las órdenes específicas que le plantea. Que garantice que los intérpretes que actualmente prestan sus servicios a ella familiaricen con los contenidos y el vocabulario de las áreas de conocimiento que les corresponde interpretar. Y obviamente, para esta
este ajuste, tendrá que garantizar condiciones, facilitar intérpretes con material de apoyo básico, que utilicen un lenguaje especializado, asegurar que puedan tener acceso, los intérpretes, acceso previo al material y contenidos de clase. Le ordena además a la universidad que, en atención a su autonomía universitaria y a las normas reglamentarias internas, implemente un ajuste razonable a la estructura curricular de las materias selectivas de idiomas, a efectos de garantizar la adaptabilidad del mismo a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad auditiva, en especial de tal persona. Pero miren, de un punto, interpares ya se va a un punto, a un aspecto erga omnes. Básicamente, miren, este caso que lo estaba revisando y les pongo en su conocimiento, es un caso, muy, me pareció bonito, un poco, fácil, muy comprensible, que lo desarrolla la Corte Constitucional Colombiana y, obviamente el efecto para en algún momento aplicarlo dentro del sistema de educación respecto a las personas con discapacidad, no es solo el hecho de que las personas puedan ingresar a un sistema de educación superior, como en el nuestro, que está garantizado por mandato constitucional, sino también que tengan las, herramientas o los mecanismos para que puedan llegar a su efectivo goce del derecho de la educación respecto de la materia que pueda ser. Esto, he querido ponerles en conocimiento para un poco, poder, analizar y preguntarles ahora sí si tienen algún criterio o qué les ha parecido. Los escucho, distinguidos doctores. Doctor, buenas noches. Una pregunta respecto de la última sentencia de Colombia que habla de la educación. Esa de aquí viene a ser una sentencia hito en Colombia, ¿no? Son de las sentencias, correcto. Eh, en Colombia existen dos tipos de sentencias. Estos precedentes jurisprudenciales que de una u otra manera pueden ser obligatorios, pero los hito, que tienen un peso mucho más fuerte, y esos son los precedentes jurisprudenciales obligatorios que se aplican de forma general. Porque los otros, que a veces son interpares, que a veces se manejan eh, entre uno y otro caso, sirven para la analogía respecto de la argumentación, pero no, necesariamente para su cumplimiento respecto de un hecho, del hecho general, sino del hecho en concreto. Este es Mm, general. Es un erga omnes, Erga diríamos, omnes, ¿no? sí, porque tiene ese efecto, pero, gracias Juan Carlos por esta aclaración, este punto. Esas sentencias hito las generan como precedentes jurisprudenciales, aplicables de forma obligatoria y de forma general. Esa es una de las cuestiones que sí es digámoslo, el daño más, amplio que tiene en relación a las nuestras, que si bien se manejan como un presente jurisprudencial obligatorio, no tienen esa jerarquía o esa categorización como sí la tiene la Corte Constitucional Colombiana. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que nos hemos pasado unos 2 minutitos, pero creo que ha valido la pena. Espero haya sido de su agrado. Nuevamente agradezco su comparecencia a esta sesión y seguiremos viendo. En esta semana también revisaremos las actividades y, pues, tendrán también comentarios respecto de eso. Les agradezco su participación. Una buena noche.